días vamos a dar inicio a lo que es esta clase de teoría de las relaciones internacionales en cuanto al tercer debate en su primera parte, como parte del plan de contingencia que estamos estableciendo en la materia por todo lo que está sucediendo en el país. Dicho esto, hay que tomar en consideración varias cosas. Primero, ese tercer debate es el debate entre el realismo político versus el llamado globalismo. Y hay que recordar que el globalismo es un paradigma de las relaciones internacionales que se da a partir de la década de los años 70, específicamente a partir de 1973-1974, en el cual se pasa de lo que es la orientación de las relaciones internacionales estrictamente políticas y estrictamente militares a un ámbito estrictamente económico, la economía política. Y esa economía política se va a expresar en dos modos, en dos modelos de vida en las relaciones internacionales, producto de la Guerra Fría, entre un modelo capitalista que es el modelo liberal y un modelo socialista que es el estructuralismo en relaciones internacionales. Cada uno de ellos da cuenta y trata de explicar cómo son las relaciones económicas internacionales desde la perspectiva de la interdependencia compleja o desde la perspectiva de lo que es las relaciones de poder vertical dentro de la economía de las relaciones internacionales contemporáneas. Esto está ubicado, este tercer debate en su primera parte está ubicado desde 1973 hasta 1985. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ese periodo de tiempo, y ese periodo de tiempo tiene varios fenómenos, tiene varios sucesos que son sumamente importantes. Principalmente, uno, del lado del transnacionalismo o del lado liberal tenemos lo que es la guerra de los 6 días y la guerra del Yom Kippur, que son los casos históricos principalmente utilizados por los autores Joseph Nye y Robert John Hayes para explicar los conceptos vinculados al transnacionalismo y vinculados también a lo que es la interdependencia compleja. Y también tenemos el surgimiento, por ejemplo, de la Organización de Países No Alineados en la conferencia de Bandung del año de 1955, a partir de lo cual se crea una institución internacional que trata de defender los derechos y las dinámicas de los países del tercer mundo, tratando de buscar todo lo que es un proyecto de desarrollo más equitativo entre los países, porque hay unos países que forman parte del centro, unos países que forman parte de la periferia y unos países supuestamente en vías de desarrollo que tienen un grado de intermedio, que son los conocidos como países en vías de desarrollo o de economías de desarrollo relativo. Pero para lo que es la clasificación de esta época, que estamos en Guerra Fría, recuerden, tenemos lo que son países del primer mundo, países del segundo mundo y países del tercer mundo. Los países del primer mundo, obviamente los países capitalistas liberales asociados a la dinámica de los Estados Unidos de América como potencia polar. Los países del segundo mundo son los países vinculados y asociados a lo que es el área de influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que obedecían obviamente a un modelo socialista, y los países del tercer mundo es todo lo demás.
Es decir, los países que se denominan a partir de 1955 como los no alineados, es decir, que no están configurados o alineados 100% con las dinámicas de Estados Unidos o con la dinámica de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dicho esto como introducción, hemos entonces de decir, ya empezando a hablar del globalismo en lo que respecta a su aspecto capitalista, tenemos que tomar en cuenta que aquí hay dos grandes libros. Tenemos un primer libro que se llama al sector capitalista, o el sector lo que se habla del transnacionalismo en relaciones internacionales, que los principales autores son Joseph Nye y Robert Keohane. Joseph Nye y Robert Keohane, autores que desarrollan dos libros en dos momentos distintos dentro de este periodo histórico que hemos hecho mención anteriormente. Dentro de lo que es la primera parte de este transnacionalismo, tenemos como libro Relaciones Transnacionales y Política Mundial. Eso es un primer libro que da cuenta del enfrentamiento definitivo entre lo que tiene que ver con el realismo, que ellos refieren que el realismo ya ha quedado caduco, que el realismo estuvo a punto de llevar el mundo a una mutua destrucción asegurada, con lo que vino a ser el legado de la crisis de los misiles cubanos del año 1962, y por esa razón había que pasar de los temas de alta política o los temas duros de agenda política, los hard issues, pasar de esos hard issues que se refieren a seguridad y defensa e interés nacional, pasar a cuestiones más transables o cuestiones que coadyuvaran o fomentaran de mejor forma lo que tenía que ver con la cooperación a nivel internacional sin que esto propendiera hacia el conflicto. Y de esa manera se ubica que los temas que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la rentabilidad y bienestar de los pueblos, es lo que verdaderamente va a conducir a procesos de negociación o procesos de cooperación, de negociación y de cooperación más estables. Porque obviamente recuerden lo que son los principios de la República y la sociedad comercial y lo que tiene que ver con el comercio dentro de la racionalidad económica, donde las ganancias deben ser altas y los perjuicios o los costos tienen que ser más bajos. Entonces es más racional tratar de seguir produciendo desde el punto de vista económico que ir a una guerra o a un enfrentamiento entre los diversos países. Entonces para eso se necesita una paz duradera para generar riqueza, para generar comercio y para generar paz. Entonces, sobre esa base o sobre ese planteamiento estrictamente económico es que Nye y Keohane desarrollan relaciones transnacionales y política mundial como libro, y dicen que debe pasarse a los temas de baja política o a los temas blandos de agenda política vinculados al comercio, vinculados a la economía. Y de esa manera, entonces, ellos dicen que las relaciones internacionales también han cambiado producto de la proliferación de nuevos actores internacionales, actores de nueva generación, que ya lo hemos visto en otra parte de la materia. Y entonces, en este mismo momento es que surgen o nacen y ganan una preponderancia fundamental actores como lo que tiene que ver con las empresas transnacionales, las empresas multinacionales, las organizaciones no gubernamentales, la opinión pública internacional y más precariamente el individuo, cosa que va a ganar fuerza es hacia la década de los años 80, fines de los 80, comienzos de los 90 y por supuesto el siglo XXI a partir del año 2000. Entonces daremos cuenta de que entonces Nye y Keohane desarrollan tres niveles de relacionamiento internacional dentro de lo que es ese transnacionalismo. Un primer nivel que son las relaciones Estado-Estado,
que es lo que se denomina política multinacional. Un segundo nivel, que son aquí tenemos los tres niveles. Aquí tenemos los tres niveles. Tenemos las relaciones Estado-Estado, que son las relaciones habituales que se llevan a cabo desde 1648 para acá, es decir, relaciones de política multinacional. Esa política multinacional es lo más tradicional del mundo. Tenemos también las relaciones entre un Estado o varios Estados y varios actores no estatales, que es lo que ellos le llaman política transnacional. Se llama política transnacional, y en el último nivel, que son relaciones de las cuales anteriormente no se tenía una trascendencia, no se tenía una preponderancia fundamental. Tenemos las relaciones entre actores no estatales entre sí, que son los que se conocen como relaciones transnacionales. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre estos tres niveles? En el primer y segundo nivel hay política, porque estamos hablando de que hay un actor nacional inmiscuido, o un actor o varios actores nacionales inmiscuidos, con la nomenclatura clásica del interés nacional metida de por medio, aunque sea en alguna parte de las relaciones, porque tiene que ver con un actor de carácter público. Pero en la tercera relación, que es lo que antes no se tenía en cuenta, ya no son actores públicos, son actores privados haciendo dinámicas internacionales, que son las relaciones transnacionales entre sí, que son las que dicen que están debilitando, en algún sentido, están debilitando al Estado como institución global. Esto es sumamente importante por el surgimiento, repito, de los nuevos actores internacionales y de sus dinámicas, que hacen que se complejice aún más la agenda de temas de las relaciones internacionales. Tomando en cuenta esto, hay que entender que esto es lo que se refiere a el primer libro, repito, de Relaciones Transnacionales y Política Mundial. Ese libro no tuvo gran trascendencia. Ese libro fue en cierta forma engavetado, fue abandonado, fue apartado dentro de los círculos académicos, y con el surgimiento de procesos bélicos como la Guerra de los 6 días y la Guerra de Yom Kippur, se dio cuenta el mundo de que todavía el Estado existía, todavía el Estado tenía una preponderancia determinante y todavía se seguían haciendo la guerra, los países se seguían haciendo la guerra. Y haciendo la guerra por temas políticos, pero también por temas económicos. Si no, veamos la repercusión que tiene la Guerra de los 6 días y la Guerra de Yom Kippur sobre el fenómeno económico, específicamente sobre lo que tiene que ver con el mercado petrolero internacional. De allí que Naekyonen reformulen su enfoque teórico, y entonces surja un segundo libro, y ese segundo libro se llama Poder e Interdependencia, que precisamente es la conjunción tanto del elemento poder, del elemento realista, con el elemento estrictamente privado o estrictamente económico-comercial, como es la interdependencia compleja producto del surgimiento de estos nuevos actores internacionales. Ahora, hay que entender cómo aparece el segundo libro, en qué contexto se da ese libro, que es el libro del poder e interdependencia. Como ya lo dije en la anterior parte, es clave tomar en consideración la Guerra de los 6 días y la Guerra del Yom Kippur.
La guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur fue la guerra que se llevó a cabo en el Medio Oriente a partir del año 1973-1974, que enfrentó al Estado de Israel y a los estados que componían lo que se conocía con el nombre de la República Árabe Unida, que promovía el panarabismo y era dirigida por Nasser. Precisamente esos dos fenómenos tocaron sensiblemente lo que fue el mercado petrolero internacional y tuvieron una incidencia directa sobre el mundo occidental, principalmente sobre los Estados Unidos, y Venezuela jugó un papel preponderante en ese momento histórico, por cuanto es cuando aparece Venezuela como un surtidor seguro y confiable de petróleo dentro de lo que es la dinámica de los Estados Unidos, a costa de lo que fue el papel protagónico de Venezuela, siendo un país no árabe dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que funcionaba como un cártel o funcionaba como una organización una organización de productores de petróleo que trataban de controlar la oferta y la demanda dentro del mercado petrolero internacional. Dicho lo anterior, tenemos que considerar entonces que el modelo de interdependencia trata de hacer énfasis en 4 conceptos fundamentales. El primer concepto tiene que ver con la interdependencia compleja. ¿Qué carrizo es eso de interdependencia compleja? Bueno, viene a ser lo que son la porosidad de las fronteras y el estrechamiento de relaciones y vinculaciones entre actores públicos y actores privados dentro de la estructuración del interés de las naciones en una época asignada no solamente por la guerra, asignada no solamente por las relaciones de seguridad y defensa, sino asignada, como ya lo hemos dicho, por lo que tiene que ver con las relaciones económicas y las relaciones comerciales. Y allí, y con el surgimiento, como ya lo dije, de los actores internacionales, tenemos un primer escenario, un primer estadio, donde este gráfico número 1 era, o es el que nos ilustra, por decirlo de alguna manera, cómo eran las relaciones internacionales de manera clásica, o lo que en el libro de Relaciones Transnacionales y Política Mundial, Nadik Yomin llamaría la política multinacional. Eran contactos fuertes y contactos estables entre actores estatales, y entre esos actores estatales reunidos en organizaciones internacionales, es decir, que se podían llevar a cabo relaciones de tipo bilateral o relaciones desde el punto de vista multilateral. Y esto conformaba una esfera específica de relaciones, ojo, no estoy hablando de RRPP, no estoy hablando de relaciones de ámbito público, o lo que es conocido en la jerga del derecho internacional como el derecho diplomático o el derecho internacional público, que viene dado entre los Estados-naciones, bien a nivel bilateral o bien a nivel multilateral. Pero si nos damos cuenta, esas relaciones son distintas, obedecen a una distinta naturaleza entre el Estado y la sociedad que ellos gobiernan, que es una relación estrictamente doméstica, y no existen contactos de tipo privado entre los diversos actores internacionales. Es decir, que hay una separación de la esfera pública y de la esfera privada. ¿Sí? Ahora, con la interdependencia compleja, con el surgimiento de nuevos actores internacionales y con el estrechamiento de relaciones que se da a través de las fronteras de los estados, entonces podemos dar cuenta de que ese sector público y ese sector privado se confluyen en dos círculos concéntricos total y completamente. Y de aquí surge, en esta confluencia de dos ámbitos, surge lo que es inicialmente la noción de lo intermédico, que
habla de fenómenos que no son ni estrictamente domésticos ni estrictamente internacionales. Y eso viene dado, y eso viene a provocar lo que es la transformación del concepto de relaciones internacionales, que de manera clásica era un concepto que decía que relaciones internacionales son relaciones entre estados, a un concepto mucho más complejo y mucho más abarcante, que toma en cuenta los tres niveles que hablamos en el libro de relaciones transnacionales y política mundial, y respecto a la porosidad de las fronteras, y que Pearson y Rochester dirán que son el conjunto de contactos, relaciones e interacciones que se dan a través de las fronteras de los estados, muchas veces entre actores públicos y privados, muchas veces sin el control de los actores de índole pública, es decir, los actores estatales. Eso es la explicación amplia de lo que es la interdependencia compleja, pero esa interdependencia compleja, recordemos también que nosotros, como el conocimiento de relaciones internacionales es acumulativo, ya hemos visto un segundo debate de las relaciones internacionales de los enfoques cientificistas, donde hablamos en su momento de lo que es el análisis sistémico o los enfoques sistémicos para entender las relaciones internacionales. Tomando en consideración ese análisis sistémico y ese conocimiento acumulativo, habremos de comprender que el Estado no está solo dentro de la sociedad internacional, sino que el Estado es parte de un conjunto de actores internacionales que están constantemente interactuando, constantemente fluyendo y constantemente generando inputs o generando estímulos y a la vez generando respuestas a partir de los estímulos que los puedan afectar. Eso nos lleva al bendito esquema nuevamente de David Easton de lo que es la caja negra y cómo reacciona y cómo trabaja esa caja negra Estado en cuanto a esos inputs o estímulos y a esos outputs o respuestas complejas que se dan. Tomando en cuenta que estamos en un sistema internacional de interdependencia compleja, entonces hay una multiplicidad de estímulos y una multiplicidad de respuestas que tiene que ofrecer el Estado. Y aquí que la agenda internacional se amplía, la agenda internacional se complejiza, ya no solamente son temas de seguridad y defensa, sino que son temas económicos, sociales, culturales, deportivos, tecnológicos y de diversa índole. Y entonces allí es donde Naik Yohei en Poder e Interdependencia expone sus tres grandes y sus tres notables conceptos básicos de esta interdependencia compleja. En primer lugar, la sensibilidad. En segundo lugar, la vulnerabilidad. Y en tercer lugar, los regímenes internacionales. Estos dos primeros atienden al comportamiento del Estado como actor internacional y como actor individual, pero el proceso o el concepto de regímenes internacionales obedece a una relación sistémica, es decir, cómo se estabiliza las relaciones dentro del sistema internacional o cómo se genera orden dentro de ese sistema internacional cuya naturaleza es anárquica. Recordemos que la anarquía es la situación estructural del sistema internacional y que posteriormente lo vamos a ver en el tercer debate, en su segunda parte, cuando en teoría de la política internacional Kenneth Waltz habla de la relación estructura-agente y habla que los agentes o los estados y demás actores internacionales están condicionados por la situación de anarquía internacional, que es una situación estructural en la cual se encuentra el sistema. Bueno, pero eso es harina de otro costal que vendrá más adelante en la materia. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad y vulnerabilidad, hablamos de un nivel de análisis individual respecto del Estado en su relacionamiento internacional, y cuando hablamos de regímenes internacionales, estamos hablando de la condición sistémica de toda la sociedad internacional en su conjunto. Cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de la medida y el costo, en que esta estructura Estado tiene la capacidad interna o tiene la capacidad de sus estructuras del Estado de adaptarse a los impactos de estímulos externos. No sé si
si se entiende, si se comprende, vuelvo y repito, es la medida del costo en que esta estructura de Estado tiene la capacidad de adaptarse y de absorber de manera positiva, sin que esto ponga en peligro su existencia, tiene la capacidad de absorber cualquier estímulo externo que venga de la sociedad internacional en su conjunto. Ejemplo de eso lo podemos ver en lo que tiene que ver con la crisis petrolera internacional derivada de la crisis de la guerra de los 6 días, de la guerra del Yom Kippur, donde los estados árabes le impusieron un embargo petrolero a los Estados Unidos y al mundo occidental, pero el mundo occidental principalmente dirigido por los Estados Unidos, dada la dependencia que tenía Estados Unidos de ese petróleo que provenía del Medio Oriente. ¿Cuál es la sensibilidad o en dónde se mide la sensibilidad? En las medidas de políticas públicas que adoptan los actores internacionales, en este caso Estados Unidos, para absorber esa situación negativa de la cual pueda poner en riesgo su estabilidad. De allí que ante ese embargo internacional que le impusieron los países árabes en cuanto a petróleo en los Estados Unidos emite dos grandes políticas a nivel energético. La primera medida es, obviamente, estructurar lo que tiene que ver con una organización internacional paralela a la OPEP para precisamente quitarle peso dentro del mercado y quitarle capacidad de control sobre los precios, y como viene a ser la Agencia Internacional de Energía, que son los llamados países no OPEP, que empiezan a jugar un papel protagónico en el sistema internacional y dentro del mercado petrolero internacional, eso en primer término, y en un segundo término, el establecimiento y estructuración. A ver, la reserva está ahí. Bueno, precisamente Estados Unidos en esta situación de sensibilidad, entonces genera como segunda medida de políticas públicas para mitigar este efecto negativo que le derivó la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, la estructuración de una reserva estratégica nacional de crudo, con lo cual acumula, a partir de ese momento empieza a acumular, a comprar petróleo y empieza a reservarlo en el caso de una guerra o en caso de una emergencia nacional para precisamente ser menos vulnerable y ser menos susceptible de las fluctuaciones derivadas de los vaivenes del mercado petrolero internacional, que ya sabemos que es altamente volátil, por decirlo de alguna manera. Entonces, es la capacidad interna, en pocas palabras, en resumen, la sensibilidad es la capacidad interna que tiene un Estado para poder absorber de una manera positiva, si se puede denominar así, todo aquello que lo pueda desestabilizar a nivel internacional y que tiene también un efecto doméstico. Podemos hacer hasta una suerte de fórmula matemática para poder entender cómo funciona esto de la sensibilidad. Los países con un proceso de desarrollo institucional y de desarrollo gubernamental más, digamos, desarrollado, más amplio, serán más sensibles, es decir, tendrán capacidad de respuesta mayor ante las fluctuaciones o vaivenes del medio exterior. Aquellos que tengan un bajo nivel de solidez institucional y de solidez en cuanto a sus procesos operativos estándar, obviamente tendrán un bajo nivel de sensibilidad o baja capacidad de respuesta ante los vaivenes que se les generen a nivel internacional. ¿Correcto? Vamos entonces al segundo concepto, que es el concepto de vulnerabilidad. Ese concepto de vulnerabilidad viene dado por los inputs a los cuales se ve sometido constantemente el Estado o cualquier actor internacional en medio de lo que es la sociedad internacional contemporánea. Y tiene que ver con la medida y el costo en que un impacto o un estímulo externo puede afectar la estabilidad del sistema Estado o a un determinado actor internacional.
Si lo viéramos en términos de una matriz DOFA, y si lo viéramos en términos estratégicos, entonces estaríamos hablando de vulnerabilidad como amenazas, amenazas y debilidades. No, debilidad viene a ser una variable interna, fortaleza viene a ser una debilidad interna que vienen asociadas con la sensibilidad, pero la vulnerabilidad viene dada por las oportunidades y por las amenazas. ¿Ok? Ahora, un país vulnerable es aquel que tiene, primordialmente, y hablando ya en términos de planificación de guerra, un país vulnerable es el que ve concentrado en un solo centro de gravedad todo su potencial de poder. En cambio, un país será menos vulnerable en el sentido de que tenga diversificado esos centros de gravedad o esos polos de poder, o su potencial de poder tangible e intangible está diversificado. Esa relación también la podemos decir como que un país desarrollado es aquel país que es menos vulnerable ante los vaivenes que les da la dinámica exterior, y un país subdesarrollado es cada vez más subdesarrollado mientras más vulnerable sea de acuerdo a los vaivenes del sistema internacional, dada la porosidad de las fronteras y dada esa interdependencia compleja de esos interméticos que hemos hablado ya con anterioridad. Todo esto nosotros podemos verlo en un país de cuyo nombre no quiero acordarme. Desafortunadamente Venezuela en los actuales momentos es un país que nosotros, si le hiciéramos esta variable, este análisis, le hiciéramos una matriz DOFA, pudiéramos entender y comprender que es un país con una sensibilidad muy baja y con una vulnerabilidad muy alta. Lo explicamos. Una vulnerabilidad muy alta es decir que es muy susceptible de ser débil frente a lo que tiene que ver con las dinámicas internacionales, más aún cuando se ha convertido o ha profundizado aún más su situación de rentismo petrolero y en una economía de puertos, es decir, que es altamente dependiente de lo que son las importaciones. Eso te hace altamente vulnerable al tiempo que vives en una situación de estanflación, es decir, que el estancamiento productivo con una alta inflación, por cuanto tu industria nacional no es capaz de proveer o no es capaz de satisfacer la demanda doméstica en este momento en Venezuela. Y es altamente, y tiene una sensibilidad muy baja porque tiene una capacidad de adaptación, una capacidad de respuesta frente a esos vaivenes en términos de políticas públicas muy bajo, por cuanto en vez de mantener una política pragmática en términos de el mantenimiento y sostenimiento del interés nacional, se sigue una política exterior de índole dogmática. Al ser de índole dogmática le quita flexibilidad, y al quitarle flexibilidad obviamente le quita sensibilidad en su capacidad de respuesta frente a los estímulos que se puedan derivar del sistema internacional. Espero que haya quedado total y completamente claro estos dos conceptos. Ahora vamos con el tercer concepto, que es un concepto total y completamente sistémico en cuanto a la interrelación entre los diversos actores que componen la sociedad internacional. Acuérdense que vamos a entrar a ese tercer debate en su segunda parte, donde dentro del neoliberalismo institucional se habla de la constante tensión del sistema internacional entre dos imágenes, entre la imagen de la hegemonía y la imagen de la cooperación, o la imagen del conflicto frente a la imagen de la cooperación. Bueno, precisamente los regímenes internacionales vienen a ser ese conjunto de instituciones, ese conjunto de valores, ese conjunto de principios y de reglas que tratan de darle estabilidad, que tratan de darle orden al sistema internacional. Estos regímenes internacionales no los podemos entender como una organización internacional burocratizada, es decir, con un edificio, con cuestiones materiales, sino que las instituciones y las ideas
si nosotros tomáramos esos conocimientos que ustedes deben manejar ya del derecho internacional público respecto de lo que es la costumbre como fuente del derecho internacional, entonces sabrán que una institución no se forja por lo material, sino se forja por la capacidad de aglutinamiento de voluntades a partir de la aceptación y aplicación de esas normas, en tanto y cuanto una costumbre internacional es fuente de derecho porque no solamente viene dada por la repetición de fenómenos, sino por la obligatoriedad que la sociedad le brinda al hecho de esa repetición sistemática de un determinado acontecimiento para volverlo institución. Entonces, en ese orden de ideas, hay un conjunto de normas, reglas, principios y valores que tratan de normar y tratan de reglamentar el comportamiento de los actores internacionales para de esa manera disminuir lo que se conoce como la anarquía a nivel internacional. Ejemplos de regímenes internacionales asociados a los derechos humanos, que eso es lo que ha generado que los derechos humanos sean hoy por hoy un valor en sí mismo por encima de los gobiernos, por encima de los estados, y que sea de obligatorio cumplimiento, y de aquí que se deriven normas como el derecho a la guerra o, por ejemplo, más recientemente como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que trata de defender a los seres humanos de los abusos del poder, de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de genocidio. Esos son formas de regímenes internacionales o, más cercano a nosotros, regímenes internacionales vinculados a la democracia, y desde allí podemos poner como ejemplo a lo que es el desarrollo de lo que es un régimen internacional para la defensa, sostenimiento y propagación de la democracia, que ha sido instituido en el sistema interamericano en este continente desde 1948 con la firma de la Carta de Bogotá, que da nacimiento a la Organización de Estados Americanos, donde se coloca taxativamente el hecho de la democracia representativa como el sistema de gobierno de las Américas, pero que después es reforzado en la década de los años 90 del siglo XX con la resolución 1080 sobre democracia representativa, y es consolidado aún más a partir de la Cumbre de las Américas de Quebec y con la firma de eso llamado Carta Democrática Interamericana y Carta Social de las Américas, el primero de ellos en el año 2001 y el segundo documento en el año 2012, donde se da cuenta del respeto y de la conexión directa que hay entre la democracia y la defensa de los derechos humanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta generación. Eso obviamente mitiga el conflicto, eso definitivamente mitiga lo que es la anarquía y trata de ordenar el comportamiento de los estados a partir de unos principios y valores que tienen que ser de obligatorio cumplimiento. Ok, vamos a proseguir con este tercer debate en su primera parte. Ya hemos visto lo que tiene que ver con el transnacionalismo y hemos visto lo que tiene que ver con la interdependencia compleja. Eso es lo que decíamos en un principio, que era la parte capitalista, o en palabras de Raymond Aron, como lo vimos en una parte inicial de la materia, en el primer debate de las relaciones internacionales, son las relaciones horizontales o las relaciones entre iguales que se dan en el sistema internacional. Dentro de la sociología de las relaciones internacionales que pone Raymond Aron. Bueno, ahora vamos a explicar la otra cara de la moneda del globalismo, es decir, ya no es la cara capitalista, sino es la cara del modelo de la venta, propagación y expansión del modelo socialista a través de lo que tiene que ver con el estructuralismo, relaciones internacionales. Este estructuralismo de las relaciones internacionales no es otra cosa sino la aplicación de la visión o análisis marxista aplicado a las relaciones internacionales. Ahora, hay que hacer una aclaratoria muy importante para cada uno de ustedes, que es que Carlos Marx nunca escribió su teoría enfocándose en lo que tiene que ver con las relaciones de desigualdad estructural desde el punto de vista material y desde el punto de vista económico, aplicados a las relaciones internacionales. No así autores como Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, quien en su obra El imperialismo como fase superior del capitalismo sí da cuenta de la utilización del esquema teórico marxista para analizar las relaciones internacionales. Es decir, Marx
puristamente, o Marx de manera original nunca habló de las relaciones internacionales o de la dinámica internacional de la desigualdad estructural de los estados, más sí lo hizo autores como Lenin, y ese legado lo ha continuado autores como Galtung, autores como Samir Amin, Teodoro dos Santos, o autores más recientes como por ejemplo Emmanuel Wallenstein, o Noam Chomsky, o el mismo Atilio Borón, que sí hablan de la aplicación del análisis marxista a todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como el marxismo no toma en cuenta los estados, porque los estados son una estructura burguesa o una superestructura que toma en consideración los intereses de élite o los intereses de la burguesía. Del mismo modo, en las relaciones internacionales tampoco se toma en cuenta para el análisis económico internacional de esta visión, no se toma en cuenta los estados, sino que se toma en cuenta a las sociedades. Y aquí podemos establecer un punto de vinculación, de conexión entre lo que es esta obra, o lo que es este paradigma, o lo que es esta visión de las relaciones internacionales, con lo que veíamos en la crisis de los 20 años, en tanto y cuanto el realismo utópico de Edward Howard Carr, cuando él habla de los lazos sociales transnacionales que se pueden establecer no entre los estados, sino entre las sociedades, a través de lo que son sus intereses comunes o sus intereses congruentes. Y él exponía en la crisis de los 20 años como el movimiento del laborista internacional, el movimiento de los trabajadores, a pesar de que esté presente en diversas latitudes, por lo menos dentro del mundo occidental, mantienen unos valores y unos principios que trascienden las fronteras de los estados, y eso se debe fundamentalmente a que no ve el marxismo o el estructuralismo, no ve a la dinámica de las élites o la dinámica de la superestructura, en este caso el Estado, sino que ve la dinámica de la estructura, en este caso la sociedad, que trata de luchar por valores y patrones más igualitarios. Hay evidencia de estructuralismo en dos sentidos, y eso tenemos que tenerlo total y completamente claro. Una cosa es lo que tiene que ver con el aspecto ideológico, el aspecto programático en términos de políticas públicas, que lo podemos ver a través de autores como Rosa Luxemburgo, el legado de Rosa Luxemburgo, y de otros autores de la dinámica política internacional, o líderes fundamentales de todo lo que es el mundo vinculado al socialismo, tanto al socialismo real como al socialismo democrático, que tiene mucho que ver con esto. Pero también lo vemos como una forma de manifestación de la política exterior de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se expresó en dos grandes grupos o dos grandes acuerdos. El Pacto de Varsovia, que fue el gran cimentador o el cemento que unió a todos los países que componían lo que tenía que ver con el área de influencia de la Unión Soviética, que trató de promover un modelo de seguridad y defensa y de agenda de trabajo tanto nacional como internacional, y lo que tiene que ver con toda la materialización de estas políticas socialistas, de la promoción de este modelo de vida. Y lo podemos evidenciar también en todo lo que tiene que ver con, y en otro sentido, el alejamiento que existió entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y lo que fueron el caso chino con Mao, y el caso con Tito, con el mariscal Tito en Yugoslavia, que si bien se apartaron de lo que tuvo que ver con la estructura de esos países satélites que orbitaban alrededor de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no en balde también mantuvieron unos modelos socialistas, pero más arraigados y más vinculados a lo que son las tradiciones internas de esos países y a las dinámicas personalistas tanto de Mao como también de Tito.
Y tenemos como segunda expresión del estructuralismo, y ya en el ámbito teórico, ya en el ámbito de las ciencias sociales, tenemos que ver cómo es la explicación del porqué de las diferencias y desigualdades sociales y desigualdades económicas internacionales a partir de los grados de desarrollo. Aquí tenemos que establecer una conexión con algo que veíamos en la materia de estructuras internacionales 2, que tiene que ver respecto al orden mundial, que es el texto de Holly Sorensen, que en su texto de la globalización desigual dividen el mundo en diversos grados de desarrollo, a saber, el centro, la semiperiferia y la periferia. Y de aquí también surge lo que tiene que ver con los grados de desarrollo, pero vinculados a la parte ideológica, que ya lo hablamos en la parte del transnacionalismo, que es la división que no debe ser utilizada en los actuales momentos, porque ya no estamos en un contexto de Guerra Fría. Estamos hablando de lo que era el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Eso es una categorización o agrupamiento de los países, tomando en consideración lo que era el contexto de la Guerra Fría. Repito, el primer mundo tiene que ver con los que estaban alineados detrás de los Estados Unidos de América. El segundo mundo era lo que tenía que ver con los países que estaban alineados a partir de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el tercer mundo tiene que ver con aquellos países que no están alineados completamente ni con uno ni con el otro, sino que mantuvieron una cierta autonomía o una cierta independencia a partir de lo que fue la estructuración de la Organización de Países No Alineados, a partir de la Conferencia de Bandung, donde hubo un activismo fundamental de dos grandes países, de la India, recientemente descolonizada, y de Cuba, con el régimen castrista, cosa que se mantuvo hasta ahora. Pero entonces nosotros, más que hacer énfasis en lo que tiene que ver con la política exterior de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nosotros haremos énfasis en lo que son los enfoques teóricos de este estructuralismo. Un estructuralismo que se va a manifestar a través de los enfoques centro-periferia, a través de los enfoques norte-sur. Y cuando hablamos de norte-sur no estamos hablando de la clasificación geográfica estrictamente de los países, sino que estamos hablando de norte y sur como una relación vertical, donde los países del norte son los de mayor grado económico relativo, y los países del sur obviamente son los países que tienen una mayor vulnerabilidad en términos de desarrollo económico, comercial y de desarrollo institucional. Y bueno, precisamente sobre esa base, este estructuralismo trata de mostrar más como diagnóstico que como solución, y esa es su gran deficiencia como paradigma para comprender las relaciones internacionales. El estructuralismo viene a ser prácticamente un medio de diagnóstico de cómo se da y cómo históricamente se produce y se reproduce esas relaciones de dependencia económica internacional, más no plantea un fenómeno, una solución o una propuesta de cambio para un nuevo modelo de desarrollo económico internacional alternativo que propicie tanto el progreso como el bienestar de los países que están al sur de lo que es esta orientación de dependencia o de centro-periferia o de relacionamiento norte-sur, como ya hemos dicho con anterioridad. Bueno, vamos ahora a estudiar lo que tiene que ver con el estructuralismo, pero desde el punto de vista teórico. Y tiene mucha riqueza y tiene mucho valor, a pesar de lo que se pueda decir, como diagnóstico a lo que es una realidad económica en los países del tercer mundo, o lo que ya dije que eso es la forma de clasificación para este momento, que es el de la Guerra Fría, pero para este momento en el cual nos encontramos, en globalización, podríamos hablar de los países de la periferia, o los países del sur, o los países que están buscando la forma de cómo subir sus niveles de desarrollo en términos de progreso y de bienestar. Bueno,
para nosotros poder entender cómo funciona el estructuralismo a nivel teórico, tenemos que hacer uso y echar mano de nuestros conocimientos de economía, específicamente de microeconomía, para poder ir a la macroeconomía y poder entender lo que es la economía internacional. Primeramente tenemos que decir que vámonos a geografía económica o vamos a conocimientos de bachillerato en términos de geografía económica. Tenemos que entender que la economía funciona a través de tres grandes sectores: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario es el que se encarga de la producción de materias primas, de producción, explotación de materias primas. Dentro de todo lo que es la teoría del espacio geográfico, podemos entenderlo como cómo incide el ser humano sobre el medio ambiente para verdaderamente extraer de allí la materia prima necesaria para generar producción, para generar producto elaborado. Bueno, ese es el primer sector. Es un sector que no tiene prácticamente valor agregado, y que al no tener valor agregado, entonces debe pasar esa materia prima a un sector secundario, que es el sector que verdaderamente es el sector, el corazón del modelo capitalista, el sector de la economía que genera verdaderamente riqueza. Es el sector secundario, es el sector de la transformación industrial de esa materia prima para agregarle valor, para darle riqueza. Y eso es lo que tiene que ver con un gran aparato industrial y tecnológico para que esa materia prima se vuelva un producto elaborado. Y el sector terciario es lo que yo denomino, perdón por lo directo del término, es el sector parásito de la economía. ¿Y por qué es el sector parásito de la economía? Porque no produce, porque genera también un bajo valor agregado, pero se encarga solamente de la distribución y de la comercialización de los bienes que han sido elaborados en los dos sectores previos. Entendiendo así las cosas, entonces eso genera lo que son el conjunto de los bienes o del flujo real en la economía, que se constituye en la oferta que se genera en la economía. Eso es un primer flujo, el flujo real. Y ese flujo real va a ser acompañado por estos productos que son generados por el capitalista, van a ser demandados por alguien para satisfacer sus necesidades. Bueno, ese sector demandante es la gente que compone la sociedad, que tiene unas determinadas necesidades, que Maslow hablaría de lo que es la escala de las necesidades del ser humano, que empiezan siendo fisiológicas, pero que después empiezan a ser más suntuarias, o empiezan a ser más intersubjetivas, en términos de que la interrelación social va determinando y construyendo también un conjunto de demandas que no son tan necesarias o que no son tan fundamentales para el ser humano, pero ahí se agrega lo que tiene que ver con el estatus y lo que tiene que ver con ese tipo de cuestiones más societales, y entonces nos encontramos con ese flujo monetario o el flujo de lo que son los demandantes que pagan dinero a cambio de la obtención de esos determinados bienes. La confluencia entre ese flujo real y ese flujo monetario, o la confluencia entre oferta y demanda, es lo que compone el mercado. Eso es lo que compone el mercado, y entendiendo esta dinámica, entonces tenemos que ver cómo funciona un determinado mercado o una determinada economía de acuerdo a cómo distribuye su estructura intersectorial. Esperando que estemos total y completamente claros y que hayamos entendido esa parte microeconómica, entonces habremos de entender que la microeconomía es llevada también, la microeconomía habla de una economía en autarquía, es decir, no toma en cuenta el sector externo para poder entender la dinámica de la economía. Pero si nosotros nos vamos ya y nos salimos del ámbito estrictamente de la economía doméstica y nos vamos a la economía internacional, tendremos que comprender esto, pero llevado a gran escala a través del concepto de demanda agregada.
y la demanda agregada, su fórmula para ser determinada y que sí incluye el sector externo es demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto público más la función matemática entre exportaciones menos importaciones. ¿Ok? Y ahí podemos distinguir dos cosas, lo que es el consumo, las inversiones y el gasto público que toma en cuenta el Estado son variables estrictamente domésticas, pero cuando hablamos de la función matemática entre exportaciones e importaciones, estamos hablando de la balanza de pagos, de la balanza comercial, de lo que tiene que ver con el comercio que tiene un país respecto del resto de los países a nivel internacional. Espero también que eso esté claro, y eso es un conocimiento accesorio que nosotros estamos dando acá porque ustedes debieron haber visto eso en materias precedentes dentro de la carrera. Entendido eso, entonces comprenderemos que la estructura sectorial que debe tener una economía que funcione o que aspire por lo menos a funcionar bien debe tener forma por lo menos de pirámide, donde el sector primario sea el más amplio, es decir, que donde se obtiene todo el conjunto de materias primas, ¿verdad? Esas materias primas tienen que ser absorbidas por un sector un poquito menos amplio, pero que sea lo suficientemente amplio como para poder absorber todo ese cúmulo de materias primas, como es el sector secundario o el sector industrial, y ese sector industrial, la punta, el vértice superior de esa pirámide es mucho más pequeño, porque obviamente lo que se encargará es de la distribución y comercialización de los bienes y servicios que están generados, que es el sector terciario. Ahora, los países desarrollados o los países del centro, por lo general tienen o desarrollan su atención principalmente en el desarrollo de un amplio sector secundario que genera riqueza, y aparte de eso, de un sector tecnológico asociado a ese sector secundario, es decir, a la generación de tecnología, a la generación de innovación y a la generación de conocimiento, que eso es más importante aún en estos tiempos de globalización, cuando ya estamos hablando de que el desarrollo no solamente es una cuestión material, sino que es una cuestión vinculada a las ideas, vinculado al conocimiento, vinculado al mundo de lo intangible. Bueno, ¿qué sucede? Si bien tienen unas ventajas o unas fortalezas importantes los estados desarrollados en términos de un sector secundario amplio y una generación de conocimiento bastante importante, su gran debilidad está fundamentada en el sector primario, es decir, muchos de ellos tienen grandes parques industriales pero tienen poco acceso o poca variedad de materias primas. Por eso se ve en la necesidad de interrelacionarse con otros estados que quizás no tienen ese sector secundario, no generan tanta riqueza, pero tienen ese sector secundario, pero son ricos en materias primas. Esto fue lo que evidenció y lo que escribió Vladimir Ilich Ulyanov en lo que es su obra El imperialismo como fase superior del capitalismo, y es la explicación de por qué las grandes potencias en el año, a partir de 1890 se expanden hacia Asia y hacia África, en función de la búsqueda de materias primas que ya se veían agotados o que estaban en franca disminución en el continente europeo. De allí es que surgen las olas de colonización, donde los países del centro, es decir, los países poderosos, se expandieron, así como también se expandió el capital en función de buscar otros sitios donde pudieran obtener, para acrecentar su poder, pudieran obtener materias primas. Y qué casualidad, esa periferia o ese lugar de donde sacaron las materias primas es la periferia. Pero como la materia prima tiene un bajo valor agregado, entonces podemos decir que en esa dinámica de interdependencia vertical o esa interdependencia desigual, entonces podemos decir que la periferia le vendía la materia prima a ese centro, por decir un costo aleatorio, en $10 de subida, pero
el centro le vendía a la periferia, ya esos bienes y servicios ya transformados con un valor agregado, porque ya hemos dicho que el sector secundario es el valor es el sector que le agrega valor a la economía y le devolvía esta materia prima que se había vendido en $10, se la devuelve con un valor agregado modificado de $100. ¿En dónde hace énfasis el estructuralismo? Hace énfasis en el por qué hay esa desigualdad estructural, porque es la misma materia prima pero transformada. Y entonces, además de eso, la periferia recibe tecnología que no ha producido de manera autóctona, no recibe tecnología de punta, sino que cuando el centro sustituye su parque industrial o su parque tecnológico, se lo vende a los países de la periferia en una segunda o tercera generación, no una tecnología de punta, por lo cual hay un rezago en cuanto a su capacidad productiva y en cuanto al valor que se genera de todo lo que tiene que ver con él. Eso genera como consecuencia, obviamente, lo que tiene que ver con el efecto reloj de arena. Tiene que ver con el efecto reloj de arena, de cómo se distribuye intersectorialmente en los países de la periferia, cómo se distribuyen estos sectores. Y este efecto reloj de arena tiene que ver con que tiene los países del llamado tercer mundo para este modelo, tienen un amplio sector primario, pero ese sector primario viene asociado también con muchísima pobreza. Con muchísima pobreza y con un gran sector rural que mucho no produce sino el arado de la tierra o lo que tiene que ver con este tipo de labores más manuales que mentales. Un pequeño sector secundario que es la gran vulnerabilidad o la gran debilidad que da espacio para que el centro se ofrezca como un socio que le procure la transformación de la materia prima, y un sector tercero también amplísimo, cuyo esfuerzo es mínimo a la hora de poder generar riqueza, y lo vemos actualmente en una economía de puertos como la venezolana, o en una economía donde el bachaquerismo, ¿qué viene a ser el bachaquero? El bachaquero viene a ser una persona que trabaja simplemente en el ámbito de la distribución y comercialización de bienes y servicios ya elaborados, pero no así están interviniendo en la creación verdadera de riqueza que viene dada en el sector secundario de la economía. Y entonces eso es lo que lesiona y condiciona sensiblemente lo que es el proceso de desarrollo de un determinado país. Si en un país, aparte de este entorno, que es la estructura productiva, no viene acompañada de políticas generadas por la superestructura, a partir de lo cual se genere desarrollo más equilibrado y se tiene que ver con todo lo que es esta pirámide, entonces estaremos en lo que es una situación de esta